Muy bien, comenzamos. Bienvenidos sean todos a una edición más de Render Life. El día de hoy tenemos con nosotros a Mora Vieites. Mora, bienvenida, muchas gracias por estar aquí Hola. presente. Voy a leerles y compartirles un poquito de la biografía de Mora. Es diseñadora gráfica, artista 3D y especialista en lettering. Su estilo incluye lettering deconstructurado y colorido, personajes simpáticos y entornos deliciosos. Estudió diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. En 2012 finalizó la carrera y trabajó varios años en estudios de diseño y agencias de publicidad en Buenos Aires, mientras desarrollaba en paralelo proyectos con ilustración 3D como una forma de explorar nuevas ideas creativas. Hace 4 años que se desempeña full time como artista 3D freelance y trabajó en una amplia gama de proyectos desde logos para podcast, ilustración para cuentos infantiles y packaging, ilustración para medios digitales y como diseñadora 3D para motion graphics y series de televisión live action. Trabajó para clientes como Nickelodeon, The Washington Post, The Lily Scholastic Storyworks, Disney Latinoamérica, Arcor y Jorgalos, entre otros. Ahora sí, con esa super introducción comenzamos, Mora. Bienvenida nuevamente, muchas gracias por estar aquí presente con nosotros. Y Hola. Hola te chicos. cedemos la palabra para que nos cuentes un poquito más sobre ti. Genial. Hola. Hola chicos. Hola a toda la gente que está ahí viendo. Gracias por invitarme. Vi los entrevistados que hubo antes y la verdad que me siento como muy honrada de estar aquí. Esta es la primera entrevista, sí, un vivo que hago y estoy muy nerviosa y a la vez emocionada. Así que, bueno, ya la introducción estuvo súper, pero bueno, voy a contarles un poquito de mí, más o menos, y después voy a pasar a mostrarles algunos trabajitos, trabajos de proyectos personales, y después un par de trabajos de clientes y un poco del proceso de trabajo, como para que vean el detrás de escena de las cosas que hago. Así que, bueno, no sé si quieren que directamente pase a mostrar eso o hablo un poquito más. Díganme ustedes. Vamos a ver, igual vamos a aprovechar para invitar a toda la gente a que vaya bañándonos de comentarios, que consulten todo lo que quieran. Si quieren pedir la palabra, también pueden levantar la mano y les vamos a ceder el video para que puedan hacerle preguntas a Mora. Y ya tenemos varios comentarios, ¿no? Aquí, hola, saludos desde Panamá, tu trabajo es Hola. increíble, muy lindo trabajo, tu trabajo es genial, tu trabajo es increíble, la gente está emocionada. Ay, gracias. Ay, qué emoción, gracias. Bien, yo digo que comencemos un poco con la presentación como para ir calentando mientras la gente va escribiéndonos. Ok, entonces paso a mostrarles un par de cosas. Sí, por favor. Ver, vamos a... A ver, esperen un poco que los chicos me mostraron cómo era para... Esperen, para. Ahí voy. Está. Ahí se ve, ¿no? Sí, ya lo estamos viendo. Ahí está. Ok, ¿y me escuchan bien? Sí, sí, todo Ah, perfecto, bueno, te listo, escucho. perfecto. Entonces, acá hice una breve presentación de hola a todos, soy Mora. Bienvenidos a esta pequeña charla que voy a hacer, en donde voy a hablar un poquito de mí, primero con proyectos personales, que para la gente que me sigue en redes, más que nada en Instagram, van a ver que ahí en mi Instagram comparto muchas cosas del día a día, son como proyectos personales explorativos de mis emociones, mis sentimientos, y me gusta compartir esas cosas sobre todo con un mensaje de positividad. Y después voy a mostrarles un poco de proyectos para clientes, como les dije al principio, y un poco de proceso. Así que, bueno, vamos a... Quiero, quiero empezar, voy a ir a hacer como un salteadito rápido, seguramente todos estos proyectos los van a poder ver incluso están en mi Instagram y en mi Behance, pero van a ver que a mí me gusta trabajar mucho con lettering, con tipografía, me encanta combinar personajes simpáticos con letras, me gusta utilizar muchos colores vibrantes y divertidos, generar un clima como de alegría en todas las composiciones que hago. Me gusta siempre ir variando diferentes letterforms o estilos de letras porque o sea, me parece súper divertido y es una buena forma de explorar siempre distintos estilos de letras y combinaciones de paletas de colores. Muchos de los trabajos que les voy a mostrar acá, como dije al principio,
son más bien exploraciones tipográficas, con combinación de ilustración. Este fue uno de los primeros proyectos que hice, incluso antes de empezar a realmente trabajar como ilustradora 3D. Este fue un passion project, como se le suele decir a aquellas cosas que hacemos cuando por ahí nos sentimos un poco agobiados de estar, o a mí me pasaba que me sentía un poco agobiada de estar en los trabajos, en los estudios o en las agencias. Entonces empecé a hacer este proyecto en donde es esta mujer que es una cocinera argentina que se llama Doña Petrona. Y era una cocinera de los años 50 y son todos estos personajitos dulces que la rodean. Y bueno, y después más que nada empecé a meterme mucho en todo lo que es el lettering y explorar diferentes composiciones. Me gusta mucho de Lorax, para la gente que le gusta también estas frases de él. Me parecen muy divertidas. Siempre trato de hacer composiciones como vibrantes y como que tengan presencia. Me gusta que las letras tipo digan, acá estoy, soy esta letra. Y creo que mi base como diseñadora gráfica está como muy presente en todas las composiciones que hago para mis proyectos personales, y en todo también lo que hago para clientes, porque me gusta que tenga como una pregnancia importante. O sea, me gusta trabajar con formas simples, o también darles un poco de dinamismo, pero que sean pregnantes y que llamen la atención con colores. Acá estos dos personajitos son de una artista. El concept de ellas son de esos personajes, pero me gustaron muchísimo, me pareció súper simpático esta parejita de ancianos asiáticos, pero y cada tanto me gusta variar proyectos, y cuando siento que estoy haciendo muchas cosas tipográficas o de lettering, a veces me gusta directamente dar como un giro de 180 y decir, ok, quiero hacer personajes y quiero ponerlos en algún entorno y hacerles ropa y hacerles todos los detalles, y me gusta trabajar variando mucho las cosas que hago. Acá vuelvo a mostrarle también cosas tipográficas. Me gusta a veces también jugar con la idea de blanco sobre blanco, como verán en este Trust Your Gut, pero siempre poniéndole algo de color como para que destaque, llame la atención. Y también hay algo que me gusta mucho dentro de las cosas que hago, y es meter cosas metálicas en mis composiciones. Me parece genial los dorados, los plateados y el glitter. Soy muy fan del glitter, es más, en estas dos composiciones pueden ver que uso glitter a lo loco. Y como ven, siempre me gusta probar diferentes estilos tipográficos. Este es un proyecto que acá medio que se me mezcló un poco porque estaba mostrando todas cosas personales, y este es en realidad un proyecto para un cliente. Acá les cuento más o menos rapidito. Esta es la ilustración para un cuento infantil que hice para el cuento de los tres chanchitos para Hansel Education and Company, que es de Corea, la filial de ellos. Si bien no me pasaron como una versión del cuento, no en coreano, obviamente, porque yo no sé leer coreano, me lo pasaban en inglés, y yo lo fui ilustrando, y esta es una de las dobles que más me gustaba, donde están los tres chanchitos y las casitas y todo eso. Bueno, pero sigo mostrándoles un par de proyectos más tipográficos. En este Click Type Swipe lo hice en un momento, el año pasado lo hice, es más, en el que no sé cómo les habrá afectado a todos ustedes la situación de la pandemia y el tener que estar más encerrados en casa. Y bueno, me pasó que sentía que lo único que hacía era click, tap y swipe, porque estaba como muy metida en el mundo digital. Era básicamente todo lo que hacía, era hablar por Zoom, trabajar. Entonces como que sentía eso y dije, bueno, vamos a hacerlo en una ilustración de forma catártica, no sé. Y bueno, acá me gusta mucho en la otra ilustración el hey, me gusta mucho trabajar con amarillo, me encanta el color amarillo. Y bueno, eso, un poco eso. Y acá, bueno, hago un salto, no sé si estoy yendo muy rápido, espero que no, pero estoy emocionada, entonces voy rápido. Acá quiero hablarles, este es el segmento en donde paso un poco a hablarles de proyectos para clientes.
Justo esta imagen que hice acá es una serie de ilustraciones de tapas para cuentos que hice para Scholastic Storyworks, que es una revista de Estados Unidos, educativa. Para quienes están en Argentina, creo que la revista es como una especie de anteojito. Perdón si la referencia no la entienden gente de otros países, pero es como una revista educativa para niños. Y esta es una de las tapas de distintos cuentos cortos que muestra la revista. Esta es una de esas tapas. Pero vamos a pasar un poquito a mostrarles, y van a decir, ¿qué es eso? Bueno, este es uno de los primerísimos trabajos que hice como ilustradora 3D. Y si bien es render de producto, y es en serio chicos, es los primeros trabajos que hice para 3D, para clientes. Entonces, yo estoy es como el trabajo que marcó como un antes y un después en mi vida, porque eran ilustraciones para una marca local de helados que me contactaron a través de un conocido, un amigo de la facultad, que él sabía que yo había empezado a hacer cosas en 3D y me preguntó si me interesaría hacer heladitos. Y dije, ay, bueno, dale, como para probar. Y este fue realmente el primer trabajo que hice para un cliente. Y a razón de ese trabajo, al tiempo me contactaron de Arcor Argentina y hice toda una serie de ilustración de packaging para la marca de chocolates Kofler, como pueden ver acá. Hice toda la línea de productos, toda la ilustración de packaging de Kofler, de la variante de chocolate macizo, porque Kofler también tiene chocolate helado, pero esa no la hice. Entonces hice toda una serie de ilustraciones para los 5 o 6 sabores que tiene la marca, y entre ellos eran diferentes elementos del chocolate, en un entorno, por ejemplo es un barco en un mar de chocolate, todo de chocolate. Creo que era para el sabor que tenía almendras, chocolate con almendras era este. Las almendras obviamente se ponían después en Photoshop, no las modelé. Además, lo que tenía trabajar para marcas de alimentos, para ilustración para packaging, es que siempre hay ciertos requerimientos técnicos en donde ciertas cosas se necesita que sean fotográficas. Entonces, las almendras eran fotográficas. Este es otro de los entornos que ilustré para la línea de chocolate Kofler. Este era chocolate blanco y era como un bosque de chocolate. Si bien en este caso no puse los bocetos del proceso porque este proyecto lo desarrollé en conjunto con el equipo interno de diseño de Arcor, y ellos fueron los que me iban diciendo, más o menos me pasaban la idea de lo que querían armar, y decían, acá queremos hacer como un bosque, un bosque con no sé qué. Entonces yo les proponía la idea del entorno que iba a hacer en base a lo que ellos me decían. Y en este caso, que es algo que ya no hago más, lo hice directamente en 3D, no pasé por etapa de boceto, lo cual es bastante arriesgado, pero como les digo, este fue realmente el primer trabajo que hice para un cliente grande, ¿no? Descontando el de los heladitos. Entonces me mandé directamente a hacer la ilustración en 3D, lo cual implicó que si había que hacer algún ajuste o cosas así, era todo sobre el 3D, lo cual eventualmente y con diferentes, y trabajando más con distintos clientes, me fui dando cuenta que es un proceso un poco más, o sea, pone más peso del proceso de trabajo sobre, en este caso yo, que es la ilustradora. Siempre es mejor pasar de un boceto aprobado y luego pasar a la etapa de modelado. Pero bueno, acá les voy también mostrando este proyecto. La verdad que fue muy divertido porque hice un montón de cosas súper raras en chocolate. O sea, acá hay un módulo lunar, una especie de no sé qué luna de chocolate. O sea, fue muy divertido hacer todas estas cosas. Este proyecto ya, lamentablemente, ya no está más en los kioscos. Creo que el packaging Arcor lo actualizó el año pasado, pasaron a tener otra ilustración en el pack, pero bueno, a mí siempre me pareció un proyecto muy lindo y quería mostrárselos porque, como les digo, este fue uno de
de estos proyectos con los que yo empecé a pensar realmente en que podía trabajar y vivir, digamos, de ser ilustradora 3D. Porque este proyecto yo lo hice a la par de estar trabajando como diseñadora full time en la agencia de publicidad. Entonces, y este proyecto lo hice para la línea de chocolates Sapito, que son chocolatines chiquititos. Este proyecto lo que tiene de divertido fue súper raro el proceso. Primero me contactaron de Arcor diciéndome, tenemos estos chocolatines, que son los chiquititos que ven ahí, que es re raro, o sea, ¿qué animal hay adentro? La verdad no sé, ustedes qué ven. No sé, cuestión que me dijeron, sí, es un hipopótamo. Ah, listo, perfecto. Queremos hacer, en base a los moldes de chocolate que tenemos, un personaje ilustrado para ponerlo en el packaging. Y bueno, para mí fue un desafío hermoso, porque claramente es una cosa muy rara lo que se ve en el chocolatín, pero fue muy divertido pasar por todos los diferentes bocetos. Acá les puse un par nada más, pero estoy haciendo un montón de bocetos partiendo de lo más parecido que existía en el chocolate, pero que se reconociera como un hipopótamo, hasta que fui haciendo propuestas de diferentes poses y después, pumba, salte ya al modelado, porque en este proceso de trabajo no hice propuesta de color. Preferí definir la forma en un boceto tipo sketch blanco y negro, y una vez que eso estuviera aprobado, pasar al modelado 3D. Bueno, en realidad esto lo hice con fibras, así que fue escultura digital. Pasar a esculpir todos los personajes y ahí, en todo caso, hacer diferentes pruebas de colores. Pero no hice más de 2 o 3. Generalmente la propuesta que lo que les proponía les gustaba mucho, entonces ahí no hubo tanto, tanto ida y vuelta en cuanto a propuesta de color. Y como verán, acá les muestro un par nada más, pero hice como 20 de estos personajitos. Quería mostrarles también, quería poner en la presentación los chocolatines. Recuerdan acá el chocolatín ese. Los chocolatines de los cuales partía cada personaje para llegar a que se vea como un personaje era súper gracioso. Pero bueno, acá ven que hice un montón, había una serpiente, un tucán, un gorila, y encima el gorila está cansado, obviamente que se varias propuestas, pero quedamos en esas, o sea, son como cosas muy, muy raras, pero porque nuevamente, volviendo a la imagen del chocolatín, la base del chocolatín era muy rara. Calculo que el chocolate es rico, porque la base del molde era súper extraña. Bueno, y acá paso a mostrarles otro proyecto que también me gustó mucho hacer. Este era un personaje de un monstruo y una nena que les mostraré en un rato, que hice para una editorial también acá de Argentina. Era para un libro, un texto escolar en donde el monstruito este iba a estar en los diferentes capítulos del libro explicando, como mostrándole a los niños los ejercicios que tienen que hacer, porque era un libro educativo. Creo que era para cuarto grado, quinto grado. Y de este monstruito, esta es como una pequeña búsqueda inicial que hice de bocetos, y van a ver que si bien el resultado final es bastante distinto, es como una mezcla de los tres, fueron eligiendo. Como sí, quiero que tenga los cuernos con los circulitos, y quiero que tenga los dientes de este, y quiero que tenga las proporciones del otro. Entonces, bueno, quedó lo que ven ahí. Y acá, de vuelta, en este caso, yo lo que hago realmente es presentar el boceto, acá también tipo sketch, y acá tampoco hice propuesta de color. Directamente pasé a modelar, y en el modelado les hice un par de propuestas de colores, y eligieron esta que ven acá. El otro personaje de esta serie, que hice para esta editorial, es esta nena. Era el monstruo y la nena. Y bueno, la nena es así súper simpática también, pero también ahí hice un par de propuestas distintas en el sketch. Y fuimos más o menos llegando a lo que está acá. Al principio querían que tenga anteojos, pero quedaba muy rara con anteojos. Era como que los ojos son como súper importantes para un personaje, y los anteojitos se lo tapaban mucho. Entonces, eventualmente decidieron dejarlo de lado y quedó la nena monstruo. Eran el monstruo rosa gigante y la nena monstruo.
y tenían diferentes aventuras. Más o menos de este trabajo hice como unas 20 adaptaciones, tanto de la nena como del otro personaje monstruo, que las fueron aplicando en todo el libro, ¿no? Ah, les muestro otro proyecto que también me gusta mucho. Este es más reciente. Son ilustraciones de gomitas, estas son gomitas comestibles, que hice para Georgalos, para la marca Flim Puff, acá en Argentina. No sé si está en Latinoamérica. Calculo que tiene que estar en otros lados esta marca. Pero bueno, no sé. Yo, la que yo hice sé que está en Argentina. Y hice toda una serie de personajes en base a la forma de las gomitas que Flim Puff, no sé para quienes conocen, Flim Puff originalmente es una marca de caramelos masticables. Hicieron el año pasado el lanzamiento de las gomitas y querían hacer un personaje que acompañara ese lanzamiento del nuevo producto. Entonces me contactaron a mí, la gente de Flim Puff, y hice un par de propuestas de personajes. Pero, o sea, la idea era más o menos que sean, o sea, no es súper fiel a la gomita, porque las gomitas medio que tienen colores más opacos. Vieron que la realidad es CMYK y en RGB todo se ve mejor. Pero la idea era que sean súper divertidas y que las gomitas tienen formas así súper de goma, entonces tenían que ser personajes que sean maleables y que sean histriónicos, que sean graciosos y que sean divertidos. Hice una serie de más o menos 8 personajes, incluso este año hice más personajitos eh, con estilo deportista, porque querían hacer una actualización del packaging, y ves, entonces se ven acá, es un rockero, está sintiendo la música, y aquel pobrecito está todo doblado porque su cuerpo de goma no puede tolerar una pesa pesada. Pero bueno, este proyecto también fue muy divertido. En este caso, ay, no, perdón, en este creí que había puesto bocetos, pero no puse. Bueno, en este caso también lo que hice fue hacer bocetos tipo sketch, blanco y negro. Acá tampoco hice propuesta de color, decidí pasar directamente al modelado 3D. Desde el boceto en blanco y negro, a línea tipo sketch, pasé al modelado 3D y ahí hicimos un par de propuestas de color. Pero como de por sí las gomitas Flim Puff tenían un sabor particular, ya había desde la marca una bajada de línea en cuanto a paleta de color, entonces tampoco hice mucha búsqueda de colores porque ya la marca me decía, este tiene que ser este color y este color, entonces más o menos fue acomodar el gradient que cada personaje iba a tener. Y por ahí sí, buscar qué color convivía bien en los accesorios. Por ejemplo, los auriculares obviamente tenían que contrastar, no los iba a hacer verde si la parte de arriba de la gomita era verde. Pero bueno, esos son detalles, que lo principal fue definir el color del cuerpo de cada gomita. Y bueno, este proyecto sí está en los kioscos para la gente que lo quiere ir a comprar o que quiere comprar las gomitas Flim Puff. Este sí está, lo puede ir a ver en vivo y en directo. Pasa otro proyecto, que también me re gustó hacerlo, es el arte de tapa de un podcast que hice para el Washington Post. Este proyecto también está si ustedes van a Spotify, van a escuchar el podcast del Washington Post, o en cualquier lugar donde escuchen podcast. Este es el arte de tapa de Post Reports, que es como una especie de resumen de las noticias del día de Estados Unidos, obviamente. Alguna que otra cosa internacional, pero más que nada de Estados Unidos. Y el arte de tapa, creo que acá puse un par de bocetos. Acá sí hubo más etapas intermedias. Estos fueron unas primeras exploraciones de bocetos que hice, pero la verdad que este proyecto tuvo muchísima más antesala hasta llegar al desarrollo final. No sabía si poner todo acá porque por ahí los aburría, por ahí debería haberlo puesto, les pido disculpas. Pero bueno, acá van a estar los bocetos, blanco y negro, y las primeras exploraciones fueron bien distintas, porque en principio la gente, los directores de arte que me contactaron, no tenían muy bien
no tenían una idea muy clara de qué era la búsqueda puntual que querían hacer. Obviamente tenían que aparecer Post Reports, que es el nombre del podcast, pero al principio era bastante abierto a la posibilidad de que sea, no sé, estas maquinitas, las vending machines para sacar los periódicos, o que sea estas especies de cabinas en donde podés escuchar las noticias. Entonces, como hice diferentes búsquedas en los bocetos, eventualmente se fue eligiendo por una de las opciones puramente tipográficas. No sé si ahí se ve como que medio marqué con una flechita la opción por la que más o menos fueron eligiendo, que tenía dentro una estructura de luz de neón, y eventualmente lo que se decidió a último momento fue que la palabra post directamente fuera con la tipografía, se me fue el nombre, se me fue el nombre de bueno, no importa, ya voy a venir. La tipografía, o sea, como si fuera el logo del Washington Post, que es en esta, bueno, no me sale el nombre, el logo del Washington Post, querían trasladarlo directamente a la palabra post, entonces dejé de usar la sans serif que yo estaba proponiendo en los bocetos y pasé a aplicarla en lo que es el resultado final. Fue como una estructura de esta luz de neón que está toda sosteniendo por caños, como que se sostiene en sí misma las letras, ¿no? Acá sí hice varias propuestas de paleta de color, y eventualmente, a ver si puse, no, perdón, voy a ir, acá sí hice varias propuestas, acá esta es una de las propuestas. Creo que la oficial que está es la gris, pero me pidieron que haga con este fondo, porque el Washington Post en su paleta cromática, en sus colores de marca, tiene 4 variantes: gris claro, gris oscuro, verde y una especie de bordeaux. Entonces me pidieron que hiciera en todas esas opciones el render, entonces lo adapté a esos 3 colores. Pero ahí sí, una propuesta, o sea, también la bajada de color fue respetando el brand guideline de Washington Post. Pero sí, este proyecto quedó puramente tipográfico, como que fue descartando todos los accesorios ilustrados que por ahí en un principio se había contemplado agregarle. Y bueno, ahora sí paso a la otra ilustración. Acá que les conté al principio que había hecho una serie de ilustraciones de arte de tapa para Scholastic Storyworks, que es esta revista de ilustración para niños o preadolescentes, también de Estados Unidos. Era la ilustración del arte de tapa de un cuento corto que lo muestran en la revista. Y acá se ve, quise comparar para que vean el boceto con el desarrollo final. Yo generalmente trato de que los bocetos muestren, sean lo más aproximados que se puede al desarrollo final. Si bien siempre le digo a los clientes que hay un salto bastante importante entre lo que es el boceto y el 3D por obvias razones, pero siempre trato que mínimamente los elementos sean esos y que las formas tipográficas, en este caso que es el título del cuento, tengan una pregnancia, o sea, que se entienda, que sea, es como lo más importante, ¿no? El título del cuento. Y acá para este proyecto les hice 3 opciones de tapas distintas en boceto. También lo hice en sketch blanco y negro, no hice propuesta de color, porque soy así de rebelde, pero me parece que lo mejor en este caso puntual era hacer directamente la propuesta de color una vez modelado. Les hice 2 propuestas de color. Pero sí, de boceto y de lettering les hice 3 opciones iniciales. El mayor, o sea, problema, no diría que fue un problema, pero sí el desafío que tenía esta tapa era la palabra snickerdoodle. O sea, snickerdoodle es un tipo de galletita deliciosa, by the way, como la verán está ahí, pero es súper larga esa palabra. Entonces yo quería incorporarla a la ilustración de una forma que no tuviera que cortarla en 2 líneas.
pero sin embargo quería que tenga preñancia, no quería ponerla chiquitita. Entonces, bueno, fue idea, les cuento un poquito de qué se trata el cuento, como verán, más o menos el cuento, hay cosas de ciencia ahí dando vueltas, era la historia de una nena que tenía que hacer una presentación en su colegio sobre su proyecto de ciencias, y se le termina mezclando con una receta de su abuela, una cosa así. Entonces, el cuento hablaba de eso. Y la bajada del brief que me hizo la agencia era que se viera como un entorno de science fair, como de ciencia, el tríptico ese que está ahí atrás, todas esas cositas que por ahí vemos, o al menos yo veo en las películas de Estados Unidos en donde hay presentación de ciencias y hacen esas cosas, porque en mi colegio, la verdad que nunca hice ese tipo de trabajos, pero me pareció muy divertido meter todos estos, las pipetas, los frascos, y mezclar esto que es una bolsa de harina, un palo de amasar, y todos estos detalles súper divertidos que hacen al cuento. Entonces, esta fue la etapa de Snickerdoodle Science, y acá les muestro otra etapa que también hice para Scholastic Storyboard, que esta era una historia de una chica también, más o menos tenía 10 años, 11 años, que la madre era astronauta, y no me acuerdo por qué razón hay una... Ah, sí, ahí me acordé. La razón de la tortuga está ahí abajo, la tortuga esa voladora, era porque la chica tenía, la nena era como muy fanática de salvar a las tortugas y tenía peluches de tortugas y todas cosas así, y creo que era que la madre cuando está en el espacio se lleva una tortuga. Bueno, no me acuerdo, pero la cuestión era que entre los requerimientos que me pidieron para ilustrar esta etapa, tenía que haber una tortuga. Entonces digo, ok, ¿cómo la incorporo? Medio que la hice ahí medio volando en una vía láctea, pero me parece como divertido mezclar cosas que por ahí, tipo, uno no ve una tortuga en el espacio, pero me pareció muy divertido y la verdad que le gustó a la gente de Scholastic, y entonces, bueno, ahí quedó. Y bueno, obviamente entre las cosas a destacar, como en todo arte de tapa, lo que se tiene que leer principalmente es el título del cuento, que en este caso era A Message from Space. Entonces, la parte más importante, la parte más pregnante, era el texto. Y si bien el fondo así medio con estos gradientes no fue una de mis primeras opciones, sí fue uno de los pedidos que me hicieron desde la agencia que me pidió el proyecto. Querían como si fuera una especie de... ¿Vieron esas fotografías espaciales en donde ves el cosmos y es como colores súper random que decís, wow, eso pasa en el espacio? Bueno, entonces hice como un gradiente de cosas de ese tipo de colores, pero con una paleta que me sirviera para, obviamente, contrastar con las letras y los colores que están adelante, para que, de vuelta, tuviera legibilidad. En este proyecto, lo mismo, hice 3 bocetos tipo sketch, blanco y negro, acá les muestro el que finalmente eligieron, y no hice propuesta de color, directamente pasé del boceto blanco y negro a el 3D. En el 3D sí les hice 2 opciones de color y eventualmente eligieron esta. A ver ahora, bueno, y ahora, esperen que quiero mostrarles este acá. El proyecto de Nickelodeon, fue cuando estaba hablando con los chicos, con Ángel, me dijeron, habla del proyecto de Nickelodeon. Nickelodeon! Bueno, este es el proyecto que hice para Nickelodeon, que me gustó muchísimo hacer, porque si hay algo que a mí me encanta es Halloween. Y hacer letras más Halloween es como el combo tipo, fiesta! Entonces, bueno, Nickelodeon me contactó el año pasado para ilustrar, para hacer concepts, para todo lo que sería la gráfica para el canal de Nickelodeon de Estados Unidos durante el mes de Halloween. Entonces había que jugar con propuestas tipográficas con el logo, como ven acá, Nick, y con los diferentes cortes entre segmentos que usa el canal para ir a los cortes comerciales y para decir ya volvemos y cosas así. Entonces, la verdad que este proyecto lo que tuvo
no sé si nuevo, pero que para mí fue súper divertido, fue que los directores de arte y la gente que me contactó de Nickelodeon me dieron como mucha libertad para decir, proponenos lo que a vos te parezca, y realmente fue así. Yo hacía estos monstruos con todas las letras de Nickelodeon y cada vez que hacía un monstruo más así deforme y con más cicatrices y con dientes y con ojos y así, nos encanta, nos encanta. Entonces para mí era tipo, bien, es genial esto. Y como verán acá sí hice boceto más propuesta de color, porque lo que tenía este proyecto era que había que mantenerse dentro de la paleta de colores que maneja Nickelodeon, y lo genial que tiene Nickelodeon, que me divertí muchísimo, es que tiene una paleta de colores muy amplia y divertida. Entonces, el naranja que ven de fondo es como el naranja de mí, y contrastar con el naranja está muy bueno porque te da un montón de posibilidades. Y tenían en serio una paleta de colores en su manual de marca que estaba muy variada. Que bueno, es Nickelodeon, tiene eso. Y como ven, el salto entre el 2D y el 3D, o sea, yo siempre trato de que en el 2D veas la forma, o sea, veas la forma que va a quedar, no trato de andar haciendo como muchos cambios después. Lo mejor es siempre tener un concept, que el concept que esté aprobado para después el salto a 3D que sea mucho más rápido y directo. Acá quiero volver un momento acá atrás para mostrarles esta otra ilustración que hice, que era para el Will Be Right Back, que es como un juego de palabras para decir ya volvemos, pero en inglés sería Will Be Right Back, pero bueno, le cambias el right por el fright, y es como, miedo. Bueno, y entonces en la propuesta van a ver que en chiquitito al lado tengo los bocetos que hice. Incluso me gustaba presentarles como una pequeña, no era una animación, por supuesto que no, pero era como el antes y el después, como para darle una idea a los animadores de lo que yo había pensado con la ilustración. Entonces, en este caso, quería que el will be sean como estas velas derretidas, y el fight back sean, o sea, como que el sarcófago que está ahí abajo del ataúd explotara, de ahí salieran murciélagos y se viera el ya volvemos. Y para este trabajo, de vuelta, hice el boceto 2D y lo hice con propuesta de color. Pero también lo bueno que tenía esto era que o sea, de las opciones que yo proponía para cada una de estas pantallas que había que ilustrar y diseñar, fue como un proceso en el que no hubo mucho ajuste por parte del cliente, fluyó bastante rápido. Generalmente las propuestas que yo hacía eran bien recibidas, y eso está buenísimo. Por ahí se preguntan como de dónde sacaba las ideas o los concepts para hacer cada una de estas pantallas, pero la verdad es que a mí me encanta Halloween, entonces para encarar este proyecto, en primero lo que hice fue como hacerme un mood board con los diferentes elementos que quería incorporar en cada una de las pantallas que tenía que ilustrar. Yo quería obviamente calabazas, monstruos raros. Me fui por la rama de los monstruos raros porque me parecen geniales, pero había como lugar para presentar diferentes opciones. Entonces me hice como un mood board con las cosas, con el universo de elementos con los que se podía trabajar, y en base a eso fui diciendo, ok, ¿cómo puedo mostrar todos estos elementos en estas formas de letras? Y empecé a hacer bocetos así súper rápidos de cómo de repente una C en un caldero, y ok, ¿qué le podemos agregar a esa C para que tenga más onda? Tipo, sale un tentáculo de adentro, y ver cómo las formas de cada letra se acomodan y conviven con el nuevo significado que le estamos dando para que sean objetos, pero a la vez son letras. Y también, en este caso, lo que yo hacía era pensar una pequeña propuesta de animación que después los animadores obviamente decidían si ellos lo querían, o sea, generalmente lo aceptaban, porque yo no hago animación en absoluto, pero sí les presentaba como ideas o propuestas de qué era lo que podía suceder con cada objeto. Por ejemplo, en el caso del Nick con fondo verde,
uno de los ojos se sale, se escapa de la órbita, entonces ahí está caído y era un plup, como que se cae, y la K está como revolviendo el caldero. O sea, son todas por ahí cosas medio obvias, pero también piensen que en este caso, todos los nicks, los logos, eran animaciones que duraban 1 segundo, 2 segundos, o sea, eran muy, muy chicas. Entonces no es que había lugar para decir, sí, hago la gran animación. No, esto era rápido, era corte, estás viendo el programa, corte comercial, presentado por Nick. Entonces ahí aparecía el Nick y hacía una breve animación y listo, chao. Entonces eran como pequeñas cosas cortas y rápidas, tenía que ser, y obviamente, bueno, tenía que ser pregnante. La idea acá era que se entienda que este es el logo de Nick, pero en el universo de Halloween. Entonces, con el logo de Nick hice más o menos 4 propuestas y otra de las, acá van a ver abajo el fantasmita que tiene adentro en su boca Hallow Scream, es otra de las composiciones que me pidieron que realizara con la palabra Hallow Scream, porque era como el motivo, era el concepto general del mes de Halloween. Es en vez de Halloween, Hallow Scream. Son todos juegos de palabras. Pero también me pareció muy divertido la posibilidad de mezclar el lettering con las formas y hasta el punto en que se vuelvan una cosa. Creo que fue un proyecto en donde combinar, o sea, es intrínseca la combinación entre letra y forma, que casi que no te das cuenta, es una C, es un zombie, es un fantasma, es una K, o sea, es como, ¿qué es eso? Es todo, está todo combinado. Y acá, bueno, este otro, que casi me olvidé mostrárselos, esta también es otra de las propuestas, que era un búho, planta carnívora, y también de vuelta desde el concept 2D, ven que es como es una traducción bien, o sea, el concept pues es el 3D. Y si bien acá, bueno, hubo un pequeño cambio en la paleta de color porque funcionaba mejor que sea celeste en vez de amarillo como estaba en el concept, pero después es básicamente una traducción es una traducción bien literal del 2D al 3D. Y acá de vuelta hice propuesta de color y lo que me gusta mucho o sea, todo este desarrollo que hice para Nickelodeon fue trabajar la combinación de colores que, o sea, me gustó muchísimo. Son colores, o sea, a mí me gusta mucho trabajar con colores bien contrastantes y bien pregnantes, y Nickelodeon me dio un montón de libertad para manejar, o sea, dentro de la paleta que usan ellos como marca, me dieron muchísima libertad para combinar colores como yo quisiera. Y fue la verdad muy, muy divertido hacer este proyecto. Acá les muestro Trick or Treat, que fue otra de las ilustraciones que hice. Está un poquito cortado porque era más en horizontal y me quedó afuera el final. Pero bueno, se entiende. Lo quería poner así bien grande en la pantalla. Bueno, acá Trick or Treat era también una combinación del mundo de los trucos y la magia y los treats, que son las carámulas y las cosas ricas que se comen en Halloween. Para serles completamente sincera, a mí me encanta Halloween, pero en Argentina no lo celebramos como lo celebran en Estados Unidos. Es como, a mí me encanta ilustrar este tipo de cosas, pero creo que es porque nunca lo viví. O sea, recuerdo este comentario, nota al margen, hice una fiesta de Halloween cuando tenía 10 años, le pedí a mi mamá que me ayudara, hice una fiesta de Halloween, así de fanática soy de Halloween. Pero después nunca jamás. Nunca celebré Halloween, nunca fui en las películas, viste, como van los chicos a juntar caramelos y eso, pero o sea, a mí me fascina, o sea, hacer este proyecto para mí fue genial en muchos aspectos de mi vida, tanto personal como profesional. Y bueno, acá también me divirtió mucho, me divirtió muchísimo hacer todo, convertir una R en un sombrero, o que hice un frasco de pócimas, no sé, me pareció también muy divertido. Y de vuelta también tuve mucha libertad creativa por parte de la gente de Nickelodeon, que se portaron súper bien con este proyecto. Y bueno, espero no haberlos aburrido, porque hemos llegado al final. Espero que les haya gustado, que no haya sido muy largo. No, muchísimas gracias, Mora. Ahorita vamos a activar más bien, si puedes, la cámara para que la gente de aquí pueda verte, la gente presente. Vamos a activar de nuevo los comentarios también.
Estoy. Sí. Volví. No sé, hablé mucho, fue muy largo, no sé, No, me... súper bien. Mora Vieiti con nosotros en Render Live, damas y caballeros. Muchísimas gracias, Moira. Eh, Aquí hay mucha gente que ya se está preparando con preguntas. Tenemos la primera pregunta, pero antes le voy a ceder la palabra aquí a Ángel para que nos ayude con la primera pregunta de la noche y de ahí vamos a pasar a una ronda Hola, de hola. preguntas fugaces. Ángel, tienes la palabra. Hola. Hola, Mora. Bueno, a ver, yo voy con la primera pregunta que dice así. ¿Cómo siempre te gustó ser diseñadora? O sea, ¿ya estaba en tus planes estudiar diseño? ¿O cómo inició tu camino hacia lo que haces? Sí, la verdad que nunca me pasó, ponele, desde que terminé el colegio secundario, que empecé la facultad, en ningún momento dije, ay, no sé qué estudiar. Fue como que fluyó, porque no sé si era puntualmente diseño gráfico lo que quería estudiar al principio, creo que en un principio había contemplado estudiar publicidad, pero publicidad no lo daban en la UBA, que es la facultad de acá pública, entonces dije, bueno, ¿qué es lo más parecido? Hablé con unos profesores en mi colegio y me dijeron, sí, metete a diseño gráfico, listo, entonces empecé la carrera de diseño gráfico, pero sí, fue como que fluyó en ese sentido. ¿Cómo llegas al lettering? Ah, el lettering. Ah, ¿el lettering o el lettering 3D? Porque medio que casi vinieron juntos, ¿eh? Tú contanos. Ah, no, fue raro porque el, el 3D en mi vida arrancó con una gran frustración porque estaba más o menos a mitad de la carrera en la facultad y me pasó que tuve que dejar una materia porque había empezado a trabajar y la verdad que estaba haciendo muchas materias y no podía con la carga diaria y de repente me di cuenta que me sobraba un poco de tiempo, entonces dije, bueno, me meto a hacer un curso en algún lugar de algo completamente random y dije 3D, listo, vamos a ver ahí qué onda. Entonces me metí a hacer un curso, lo hice y dije, no, esto no es para mí, no, esto no es para mí. Y lo abandoné como por 3 años. O sea, no volví a tocar 3D en 3 años. Hasta que al final de la carrera se me presentó que tenía que hacer un proyecto de branding para para un parque, era un proyecto de la facultad, en donde dije, ay, ¿cómo resuelvo esto? Y me acordé que sabía hacer 3D, entonces empecé a hacer cosas con letras, porque el proyecto este de branding requería como mostrar señalética, y dije, qué divertido sería mostrar letras apiladas que te digan hacia dónde tenés que ir, no sé, como en un parque, ¿no? Entonces dije, listo, vamos, y empecé tipo, a hacer letras que las dibujaba yo en 3D. Entonces yo diría que nacieron juntas esas dos cosas. Fue muy random. No, increíble, increíble. Y me parece más increíble como, sí, quería aprender algo random, me metí a 3D. Ah, Pero es que lo que sí. pasa es que tenemos mucha gente que nos comenta que tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de ingresar al 3D. Todas las ediciones pasadas siempre teníamos a alguien que nos preguntaba, ya es muy tarde para que yo aprenda 3D, gente, tengo 30 años, todavía estoy a tiempo. Entonces hay como un miedo, ¿no? A aprender a 3D y creo que aún así tú has empezado como que no te ha gustado, pero es encontrar más o menos por dónde, ¿no? Claro, sí, sí, fue la historia de una frustración el 3D al principio conmigo. Era tipo, no, no entiendo esto, no me gusta. Era como que no le encontraba el sentido. Pero después, con un proyecto, le encontré el sentido y dije, es por acá. Entonces, empecé a meterme, a hacer cada vez más, a probar obviamente con tutoriales y cosas que veía, a probar diferentes cosas y bueno, y así fue como fui metiéndome cada vez más. Y lo que me pasó era que cuando empecé a trabajar como diseñadora gráfica, en los diferentes trabajos que tenía en relación de dependencia, ya sean en estudios o en agencias, me pasaba que me aburría. A nivel creativo era como, ay, tengo que hacer esto otra vez, porque por ahí viste, tenés un cliente que le tenés que hacer una adaptación y otra cosa. Entonces, como un escape creativo, yo empezaba a hacer cosas en 3D, en mis ratos libres. Entonces, fue como más que nada esa necesidad de decir, ok, quiero experimentar un poco con algo que me llene el espíritu. Entonces, así fue como lo fui cada vez profundizando más. Claro, igual terminaste haciendo un montón de personajes. Sí, es re loco eso, porque ponele yo en mi Instagram, como que me fui metiendo mucho en lo que es lettering, porque me gusta hacer letras, obviamente, y compartir
mensajes, me gusta sea tipo positividad, alegría, divertido, a veces no, a veces pongo cosas que me molestan, pero las pongo con color rosa, entonces como que pasa desapercibido. Pero sí, también gran parte de los trabajos para clientes que hago son de desarrollo de personajes. Sí, y creo que como en un principio los primeros proyectos que hice fueron para cosas en el rubro de alimentos, digamos tipo snacks, chocolates y cosas así. Creo que esa bajada de hacer cosas deliciosas o ricas a los ojos, ricas visualmente, como que se proyectó todas las cosas que hago. Porque incluso me han dicho muchas personas que las cosas que hago, tipo, ay, me dan ganas de comerlas. Y digo, pero es una letra, o sea, pero bueno, sí. Entonces yo creo que como que eso se trasladó un poco. No, sí, es cierto, es cierto. La verdad es un comentario muy acertado. Creo que tienes un poquito de eso en cada trabajo, ¿no? Sí. Ok, tenemos un comentario aquí de Alma Tobar. Dice, ¿cómo haces para crear personajes cuando sabes que van a tener varias poses o quizás personajes animados, ¿no? Como en el trabajo de Nickelodeon, tú sabías que lo iban a animar. Sí, igual eso lo hablamos al principio con la gente que me contactó, con los project managers, y yo les dije que no hacía animación, tampoco hago rigging. O sea, rigging que hago es como súper, súper básico y siempre tengo problemas con siempre tengo problemas con tipo, el personaje levanta un brazo y se le levanta un pedazo de torso. Así que el rigging no es lo mío, pero sí lo que hago es, obviamente cuando yo le aviso al cliente que no hago animación, va, un pequeño paréntesis, en mi Instagram van a ver que hago stickers, ¿no? Los stickers obviamente para Giphy son animados, pero las animaciones que yo hago son todos wiggles and bouncies que no requieren ni rig ni gran destreza de animación. Le pones un modifier al cuerpo general y lo adaptás, que es distinto, ¿no? Como digamos, eso no es animales. O sea, es hacer como movimientos simpáticos que funcionan para stickers, pero no para una animación, ¿no? Digamos. Entonces, a los trabajos con clientes yo siempre les digo, yo no hago animación más que estas pequeñas cosas simples que ves acá en mis stickers, pero una vez que saben eso, en el caso de Nickelodeon, yo presentaba, hacía el diseño, el concept, el modelado, y yo les entregaba al equipo de animación de Nickelodeon el archivo 3D, y entonces ellos le hacían el review y lo animaban. Yo ahí lo único que hacía era trabajo de concept y de desarrollo 3D. Y después, en aquellos trabajos en los que el cliente requería que un personaje estuviera en varias poses, como puede ser en el trabajo que hice para la nenita monstruo, que era el trabajo editorial, en ese caso yo hacía el boceto, primero en lápiz así 2D, blanco y negro, como les mostré, con cada expresión y pose, y una vez que era aprobada, yo hacía un rig súper básico, pero después era adaptar el mesh 3D. No, o sea, por ahí algunas personas que la tienen clara en animación les va a sonar muy rústico, pero yo trabajo de esa forma. Generalmente, sí, modifico el mesh 3D para cada render. Total, son todos renders estáticos. A mí lo que me piden es la imagen final. No requieren el archivo 3D del cliente. Ok, excelente. Siguiente pregunta. ¿Cómo te decidiste a ser freelance? Pregunta aquí Luis Pérez. Esa es una excelente pregunta y la verdad me decidí a hacer freelance con mucho miedo, como todos aquellos que trabajamos en relación de dependencia durante muchos años y al menos en mi caso estaba el factor de que, bueno, yo estoy en Argentina, en Buenos Aires, y Argentina tiene una situación económica muy inestable, entonces me daba mucho miedo decir, dejo mi trabajo full time para aventurarme al mundo freelance, pero lo que me pasó fue que durante muchos años hice las dos cosas. Como les conté, los primeros trabajos que hice era trabajar full time y a la par hacer proyectos freelance, pero eso no lo podés, al menos en mi caso, no lo pude sostener en el tiempo porque era trabajar una cantidad de horas de locura, porque era trabajar 9 horas en mi trabajo full time y después trabajar la cantidad de horas que requería el proyecto que estaba haciendo en paralelo. Entonces, cuando eventualmente la cantidad de clientes que me contactaban se fue haciendo un poco mayor y ya mismo me iban recomendando entre diferentes clientes, dije, ok, tengo que tomar una decisión y decidí
dejar mi trabajo, decidí dejar mi trabajo en relación de dependencia, porque ya más o menos tenía una base de clientes con los que había trabajado, tenía como un portfolio que más o menos me permitía venderme como freelance. Y en mi caso, la decisión también la tomé porque en aquellos años en donde estaba trabajando en ambas cosas, eh, me armé como un colchón económico que yo sentí que era lo que necesitaba, o sea, ese respaldo económico que necesitas para decir, ok, puedo dar este salto freelance y afrontar lo que por ahí es la inestabilidad de trabajos que tenés cuando trabajas de esta forma. Eso era lo que yo sentí que necesitaba como para decir, me siento un poquito más segura y voy, pero también fue otra, no sé si frustración, pero fue con mucho miedo el salto. Pero bueno, aquí estoy. No, afortunadamente ha salido todo excelente, ¿no? Desde Ay, entonces. sí, igual. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Cómo? ¿Hace cuánto fue eso? El salto. Y hace 4 años que empecé sí, hace 4 años que ya soy freelance, pero, a la otra salvedad, en el proyecto que me contactaron para la serie live action que hice, eh, trabajé unos 6 meses en una productora acá en Buenos Aires. Si bien, o sea, era una relación de dependencia, pero fue por un periodo corto, porque las productoras, no sé cómo serán en otros lados, pero acá en Argentina, en Buenos Aires, las productoras como que te contratan por periodos cortos por el proyecto. Así que, salvo esos 6, 7 meses, sí, hace 4 años que lo estoy estudiando. Wow, increíble. El tiempo pasa volando, la verdad. Y en pandemia ni te cuento. Ah, me imagino. El 2020 en el sitio. Aquí hay una pregunta interesante. Softwares. ¿En qué programas modelas en 3D? Lo hagamos más interesante. ¿Cuál es tu software favorito? ¿El menos favorito? ¿El que más te ha costado? Ay, bueno, acá yo soy como la oveja negra siempre en el mundo de la ilustración 3D, porque yo uso Autodesk, uso 3D Max y uso Maya. No uso Cinema, como por ahí todo el mundo dice, ¿por qué no uso Cinema? No sé, empecé usando 3D Max y el salto de 3D Max a Maya o sea, es un software, son hermanos, digamos. Entonces, cuando trabajé en la productora usaba Maya, pero me siento muchísimo más cómoda modelando en Max porque es como el programa que ya, mi programa go-to, ni lo pienso, entro y lo uso. Y también para lo que es escultura digital, bueno, uso ZBrush porque creo que es el único que hay, ¿no? Pero sí. Y después para render, bueno, Autodesk ya viene con el render de Arnold, pero no lo uso mucho. Uso más que nada V-Ray y también hice unas cosas con Dimension, que es como un programa que está desarrollando Adobe, que es más para mostrar como producto. Es como bastante básico, pero tiene un par de cosas interesantes que me parece que tiene una interfaz muy copada y muy fácil. Entonces empecé a hacer unos experimentos ahí también. Sí, había uno parecido, Keyshot, para iluminar, Ah, ¿no? sí, Sí. también usé Keyshot hace ya muchos años, igual ya no lo uso más, pero sí, era como pones algo ahí y Ya se ve está. bien. Sí. Pero sí. Ok, excelente. ¿Software menos favorito o algo que hayas detestado utilizar en algún momento? Ah, software menos favorito. Ah, no tengo. No, no tengo, va. Creo que la única vez que usé Cinema, y no es que no sea no tengo nada en contra de Cinema, pero una vez sola entré, lo miré y dije, oh, pero para mí es más fácil en Max, y tipo lo cerré, no sé, pero no tengo nada en contra de ese software. Claro. Software, no sé cuál es mi software menos. ¿Puede ser de cualquier cosa o de 3D? No, de cualquier cosa. Incluso Excel. motor. Ah, ok. Todos odiamos Excel. Odio Excel. Oh, no, perdón, PowerPoint. Odio PowerPoint. PowerPoint. Ah, Cuando me mira. muestran algo en Justo alguien PowerPoint, comenta aquí Excel. Ah, no, PowerPoint comenta aquí Excel, sí. Todo el mundo odia PowerPoint y Excel al parecer. Ok, Valeria Orihuela pregunta, ¿cómo encontraste tu estilo de ilustración? de ilustración, de 2D, 3D calculo, ¿no? O todo en general. Me imagino que todo en general. Pero un trabajo tuyo se reconoce, ¿no? Cuando nos aparece en el feed ya sabemos que es tuyo. Tienes un estilo bueno. Claro, es re loco eso. Yo creo que
si bien el estilo, no sé si fue algo realmente a conciencia, como que uno va diciendo quiero hacer las cosas así, pero creo que es la sumatoria de todo el bagaje que cada persona tiene. En mi caso, creo que se nota que vengo desde un background de diseño gráfico, porque obviamente los elementos tipográficos y el lettering vienen de ese lado, y el hecho de armar composiciones que tengan pregnancia, que tengan legibilidad, en priorizar niveles de lectura, eso es re de lo que es formación de diseño gráfico. Y yo creo que eso se nota mucho en las composiciones que hago, porque es así, el abordaje de todas las ilustraciones 3D que hago es así, es con una metodología del diseño gráfico. Y yo creo que el estilo, en mi caso, se fue dando y puliendo cada vez más con el tiempo, con ir haciendo proyectos y ir probando con qué me sentía más cómoda, qué me parecía que funcionaba mejor, la paleta de colores con la que iba trabajando, porque si bien yo no es que uso una paleta de colores limitada, me gusta variar, siempre hay como acentos que cuando hago un acento en una composición es con tal o cual color, o por ahí me manejo dentro de ciertos valores de colores o ciertas saturaciones, es como que me gusta como manejarme en esa gama de colores. Entonces todos esos detalles creo que son los que cuando se van como acumulando en el tiempo es lo que uno dice, ah, sí, ese es mi estilo. Pero, y acá también es otra cosa que me gusta poner el pero, siempre, y esto es algo que me parece que lo debemos tener todos que estamos en el mundo creativo, cada tanto es como que decís, che, quiero hacer algo distinto, vengo haciendo como todo esto muy dentro de este estilo, quiero probar algo distinto. Y por ahí, viste, lo probás, y a mí me pasa que cuando hago algo un poco random y lo subo a Instagram, y digo, me está gustando mucho, bueno, no importa, yo quería experimentar, pero es como, viste, no igual, quiero probar algo distinto, es como que es natural querer buscar una alternativa, por ahí no alejarse mucho de lo que uno hace, pero buscar como una alternativa para variar un poco, ¿no? Un ejercicio de creatividad. Exacto, sí. ¿Tú recomendarías estudiar diseño gráfico? La verdad, o sea, no es que lo recomendaría, en mi caso es lo que hice y yo creo que soy la profesional que soy ahora porque estudié diseño gráfico, pero esa es como mi experiencia personal. A mí la carrera me encantó, es tipo, corazones a diseño gráfico. Quien quiera estudiar y lo quiera hacer, yo digo, sí, perfecto, adquirís un montón de experiencia como profesional en un montón de áreas. O sea, si lo quieren hacer, go for it. Pero después hay un montón de artistas súper geniales que incluso yo sigo en Instagram que son self-taught, como dicen, tipo autodidactas, ahí está, que son autodidactas y me parece genial lo que hacen. Entonces, digo, si la búsqueda del criterio estético viene desde una formación de una carrera, genial, y si ese mismo criterio viene de otro lado, o ser autodidacta, o diferentes experiencias, también es súper válido. Así que no es que me pongo como no, es decir, no hay que hacer una carrera de diseño, no. De donde les nazca, me parece súper bien. Excelente, esa es una muy buena recomendación que estoy seguro que muchos aquí querían preguntar. Siempre nos hacen esa misma pregunta también. Siguiente pregunta. Rodrigo Flores pregunta, para los bocetos de lettering, ¿respetas la anatomía o usas grillas o es un proceso más libre? Generalmente no respeto anatomía, me divierte hacer cosas raras, pero también porque los personajes con los que trabajo son todos con proporciones exageradas, porque son más como estilo cartoon, si se quiere. Entonces, si bien está bueno saber más o menos las anatomías para decir, ok, si yo quiero generar tal efecto en tal personaje, tengo que deformar esta parte o agrandar este otro rasgo. Entonces por ahí está bueno tener una pequeña base, pero la realidad es que para el estilo de ilustración y de personajes que hago yo hago todo súper así como con formas exageradas y con expresiones que por ahí se salen de lo que sería la morfología, extensiones de brazos o de piernas, que decís eso no es natural, pero funciona para el personaje. Ok, excelente.
Vamos a comenzar, porque ya nos estamos quedando casi sin nada de tiempo, entonces ya para concluir vamos a comenzar con una ronda de preguntas fugaces. Entonces vamos a hacer respuestas más cortas, casi de sí y no, Bueno, acorde a lo que dale. tú quieras. Y igual voy a invitar a toda la gente a que nos haga preguntas así fugaces. La primera va a ser, más o menos, ¿cuánto tiempo te lleva cada proyecto que realizas? Un Y aproximado. bueno, depende ahí del proyecto. Con el tiempo me fui haciendo cada vez más rápida, pero más o menos lo que es boceto, presentación de ideas, por ahí estoy un día dibujando, un medio día más para ajustes en caso de que el cliente me pida, y dependiendo de la complejidad de vuelta, hacer lettering por ahí no requiere tanto trabajo que hacer un personaje, pero el modelado de, no sé, por ahí un personaje me puede llevar 2 días de trabajo más un día más de ajustes, y todo esto si estoy haciendo únicamente ese proyecto, ¿no? Pero si se me van solapando proyectos, divido cada hora que le puedo dedicar a cada proyecto para ir llevando a la par varios proyectos de clientes. Ok. Espero haberles respondido. Sí, excelente. ¿Trabajo que más te ha gustado realizar? Bueno, que el último que hice para Nickelodeon me re divirtió. Halloween. Sí, el de Halloween. Ok. ¿Trabajo que menos te ha gustado realizar? Mm, que menos me gustó hacer. Ay, es que ahora no se me ocurre ninguno. Si bien hubo procesos que me fueron más tediosos que otros, generalmente tengo una mentalidad que se me va, que me olvido de lo malo y me quedo con lo bueno. Entonces me gustaron todos. Ok. ¿Herramientas de trabajo que recomiendes? O, no sé, ¿recomiendas mejorar tu equipo? ¿Recomiendas comprarte una tableta gráfica? ¿Qué dirías que te ha ayudado más? A mí, en lo que es el proceso de bocetado, yo tengo una Wacom, pero tengo la Wacom la que no tiene pantalla, lo que es tipo, que dibujas y ves el monitor. En lo que es el proceso de bocetos, a mí me ayudó muchísimo pasarme al iPad y dibujo en iPad, en Procreate, pero también a veces uso Photoshop en iPad. A mí eso me aceleró un montón el proceso de trabajo. Antes tardaba mucho más en lo que es hacer bocetos. Pero el iPad es una herramienta, tranquilamente puede ser otra tableta gráfica para dibujar. Y bueno, no sé, una computadora que tenga buena capacidad para hacer renders, obviamente es súper necesario, porque si no te pasas la vida esperando un render. Ok, Eso, excelente. sí. Sí, 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 no, increíble. ¿Qué es lo que más te ha costado aprender en 3D? Luché un poco haciendo los UVs y que me quedaran prolijos. Ok. Haciendo el unfold y que decís, ¿por qué no me encaja? ¿Por qué las costuras no están bien? Luché un poco con eso. ¿Sí? ¿Cómo ha sido tu experiencia en estudios, con estudios o con agencias de publicidad? Eh, la verdad es que trabajé en proyectos que estuvieran buenos. Y el trato con los clientes, yo siempre, o sea, a mí me gusta como que haya buena onda y ida y vuelta, no me gusta como trato nunca de, o sea, si bien soy clara en el procedimiento con el cual trabajo para que no haya malos entendidos con el cliente, ser claro de entrada, decir yo trabajo de esta forma, este es mi proceso, ser claro de entrada te ahorra un montón de malos entendidos a lo largo de cualquier proyecto. Y eh, la verdad que hasta ahora nunca tuve así un proyecto en el que haya salido todo súper mal. Por ahí algún que otro eh, paremos acá, esto sí, esto no, como más o menos poner un poco de límite, pero nunca nada en lo que haya salido todo así terriblemente mal. Por suerte, espero que nunca suceda. Esperemos que no. ¿Qué sueños tiene Mora Vieites? ¿Algún lugar donde quisieras trabajar? ¿Algún proyecto que quisieras realizar? Ay, yo cada tanto entro a Pixar y tipo veo, tipo los shops opening y tipo, mando, pipa, es como, sí. Pero bueno, es como, allá, es como el sueño en la luna, básicamente. No, ni tan lejos, ni tan lejos. Se puede dar, solo cuestión de portafolio, ¿no? Bueno, pero sí, es ahí. ¿Qué Cada tanto consejo, qué consejo le darías a los que están comenzando en el mundo del 3D? en el mundo del 3D, y al principio del 3D, que es lo que me pasó a mí también, es súper frustrante porque no entendés cómo manipular polígonos y quieres romper la computadora, pero la realidad es que es paciencia y práctica, porque si bien cada software es distinto, la base del modelado es igual en todos lados. Entonces es eso, es paciencia. Es decir, ok, voy a empezar de algo simple, no quieras mandarte a hacer un Wolverine de entrada, porque no.
Pero, o sea, empezar con cosas simples. Yo incluso cuando empecé hacía todo low poly. Sí, low poly. Porque sí, porque es más fácil. Es tipo, ok, hago de esta forma en base a cinco caras y listo, ya está. Así que sean pacientes consigo mismos y practicar. Muy bien. ¿Qué plataforma dirías que te ha ayudado más a propulsar tu trabajo? ¿En redes sociales o, no sé, tu portafolio? ¿Con cuál te ha ido mejor? Y en principio Behance, yo al principio no tenía Instagram y subía todas cosas a Behance y de ahí es donde me contactaron los primeros clientes y después ya hace como, no sé, 3 años que tengo Instagram y es la red con la que trato de estar más actualizada y por la que me contactan muchísimo también. El proyecto de Nickelodeon, ¿cómo te contactaron? Sí, me encontraron por Por Instagram. Instagram. Wow. Sí, sí. ¿Cómo se siente recibir una llamada de Nickelodeon? Ah, cuando me llegó el mail fue tipo, ¿qué? Refresh, ¿qué? Era tipo, celebrar, viste, así y después responder súper profesional. Sí, sí, sí. Nada, increíble. Acá Ana Michelle pregunta, bueno, creo que recién se acaba de conectar, pero dice, ¿qué software recomendarías tú? Y los software es bastante personal. Si estás empezando, yo te diría que empieces por Blender, porque es un software que es gratuito. Las licencias de los programas de 3D son bastante costosas, entonces si quieres tener una primera experiencia y saber si el 3D es para vos, yo arrancaría con un software gratuito como es Blender, empezaría a probar por ahí. Y después, si, si cuando ya te vas metiendo más en el tema, si vos te pones a hacer, ponele búsquedas laborales en lo que es estudios de gaming o de empresas productoras grandes como Disney o Pixar, estas empresas súper gigantes, por lo que yo vi, trabajan más que nada con Autodesk, que es Maya. Maya, Max, ZBrush para hacer escultura. Y después lo que es motion graphics y lo que es, bueno, no sé, lo que no es tipo estudio de gaming y esas cosas, ahí sí veo que trabajan con cinema. Pero ahí ya es cuando estás empezando a hilar fino y decís en qué industria me quiero meter y entonces más o menos tenés que ir viendo cuál es el software estándar de cada industria. Pero sí, por ahí, para empezar, yo diría que con uno gratuito, Blender en este caso. Blender. Muy bien, vamos a pasar a las últimas 3 preguntas de la noche. Ok. Recién escribe la gente. ¿Qué recomiendas para cotizar tus trabajos? El tiempo que te tomaría realizarlos, más o menos, ¿qué consejos nos darías? Cotizar siempre es un tema que me genera muchísima ansiedad, eh, porque hay mucha gente que te contacta y te pide cotizar, tipo, cuántas horas cuál es tu jornada laboral para hacer tal o cual proyecto. Y yo como ya trabajo para Argentina y después trabajo también para muchos clientes de Estados Unidos y de Londres y de otros países que obviamente es en otra moneda, pero tuve que hacer como varios cursos de la vida freelance que dan diferentes artistas para la ilustración o de lettering para saber más o menos cómo pararte y el valor de tu tiempo y de tu proyecto. La mayoría generalmente terminan diciendo que si bien a veces sirve cotizar un proyecto por hora, eventualmente cuando vos te haces bastante, como te vas profesionalizando, empezás a resolver las cosas en menor tiempo, lo cual no implica que porque sean menos horas tenés que cobrar menos, porque tu expertise es mayor en realidad. Entonces, para mí, lo mejor es siempre saber, si bien cuánto te lleva un proyecto de realización, tener en cuenta primero cuántos son tus gastos diarios. O sea, todos los gastos que vos tenés en lo que sería la licencia, el pagar internet, pagar el espacio donde vivís, todas las cosas que vos necesitas para trabajar como profesional, tenerlas cubiertas y en base a eso sumarle el expertise de lo que es, lo que haces, el tiempo que te lleva, el tipo del cliente para el cual estás trabajando, el tipo del proyecto. Y además yo como soy también diseñadora gráfica, es como que
generalmente si es hacer un proyecto de branding no es lo mismo que hacer un proyecto de ilustración, hacer un proyecto de animación no es lo mismo que hacer. Entonces es saber qué tipo de cliente, qué tipo de proyecto y en base a eso como llegar al número que te sirva para cubrir, perdón, me extendí un montón, pero es como una combinación de varios factores. No, está súper bien, súper bien. Mora, gente talentosa, artistas que tú admires o que nos recomendarías seguir, que te inspiran. Ay, es que hay un montón, pero es como que, bueno, en Instagram sigo un montón de gente que digo, me encanta lo que hace. Hay una chica que hace toys, que creo que se llama Puffy Puff, ay, no sé. Bueno, pero hace como, ay, me hubiera anotado los links, no sabía que me iban a preguntar esto, chicos. Pero hay un montón de artistas que me gustan. Hay una chica que en Instagram se llama The Maggie Johnson, que tiene unas ilustraciones, es 2D el arte que hace esta chica, pero son geniales. El manejo de sombras que le aplica a cada ilustración que hace es maravilloso. No sé si hay alguna forma en que después pueda tipo mandar los links, porque siento que les estoy tirando palabras random, pero les quiero pasar el link en todo caso. No, no te preocupes, igual los vamos a estar buscando y me imagino que hay gente también que va a querer escribirte para consultarte un par de cosas, entonces ahí ya te van a estar bombardeando también el Instagram. Y bueno, última pregunta de la noche entonces. ¿Qué recomendarías a las personas que quieren hacer lettering? ¿Cómo pueden mejorar su trabajo? Porque es un campo bastante complejo. Sí, lo que pasa, o sea, es que el lettering, la base de un buen lettering viene del boceto, al menos para mí. Yo por ahí paso más tiempo dibujando las letras en 2D, llegando a la forma que quiero, a la composición, cómo quiero que cada letra conviva con la otra, cómo es la palabra, qué dinamismo, qué dirección tiene. Entonces por ello paso más tiempo dibujándolo que modelándolo, porque una vez que paso a modelarlo ya es como más directo. Pero de vuelta, para trabajar, para mejorar en lettering, también es práctica y es también animarse a decir, ok, voy a romper esta letra en un montón de pedazos, acá tiene serif, pero acá se lo voy a sacar, acá voy a mezclar un palo seco, es como perderle el miedo a tipo la tipografía, porque estas son letras dibujadas, ¿no? Es tipo perderle el miedo y decir, ok, voy a empezar a hacer lo que se me cante con las letras y buscar hasta que eventualmente, o sea, porque partamos de la diferencia que el lettering no es lo mismo que caligrafía, ¿no? Si es caligrafía es como ya más preciso y perfecto, pero el lettering puede ser muchísimo más divertido y descontracturado. Entonces, perderle el miedo a las letras y animarse a armar composiciones con diferentes formas de letras. Y practicar, obviamente. Mora Vieites con nosotros esta noche en Render Live. Mora, muchísimas gracias por acompañarnos, por iluminarnos, por mostrarnos todo el increíble trabajo que realizas. Si puedes invitar a todos a que te sigan, ¿cuáles serían las redes sociales o los medios donde podemos encontrar más de tu trabajo? En Instagram soy Mora Vieites Illustration y en mi página web es moravieites.com y ahí básicamente tienen los links a todos los otros lados. Ok, excelente. Con eso concluimos esta noche entonces. Muchísimas gracias nuevamente, Mora. Muy, muy ilustrativo todo. Nos ha encantado tenerte aquí y esperamos tenerte más adelante con muchos más trabajos para poder enseñarnos nuevamente, ¿no? Genial. Muchas gracias. La pasé súper. Listo, gracias a ti. Buenas noches a todos.